Lo primero que vamos a pasar, vamos a seguir con torque. La próxima semana empezamos con materia nueva. Voy a ver la pizarra que se vea bien. Ahí se ve bien, parece. Sí, voy a prender la luz de acá para que le dé luminosidad. Ya. Entonces, determinar el momento o torque, es lo mismo, de una fuerza de 20 newton respecto al punto O. Y el dibujo es el siguiente: eje Y, eje X y eje Z. Hacia adelante es positivo, hacia atrás es negativo. Entonces aquí hay una fuerza hacia abajo de 20 newton. Y aquí hay un ángulo de 60 grados. Entonces, yo prolongo la fuerza y de aquí hasta ahí hay 0,5 metros. ¿Ya? Ahí tengo 0,5 metros. Y si sigo prolongando esa fuerza, respecto al punto O, que sería ese, hay una distancia ahí. Y aquí hay 90 grados. Lo voy a hacer más grande, ¿ah? Porque no se ve mucho. Lo voy a hacer bien grande, para que se vea bien. Entonces, eje Y, eje X, eje Z, positivo. Aquí hay una fuerza de 20 newton. Aquí hay un ángulo de 60 grados. Esto, si lo prolongo hacia acá, hasta ahí, de ahí hasta ahí hay 0,5 metros. Y aquí, este es el punto O. Entonces, de ahí a ahí hay una distancia, aquí hay 90 grados, perpendicular. Esa distancia es de 0,433 metros. 0,433 metros. Este pedacito, ¿ya? Entonces, tenemos que torque es fuerza por distancia. La fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Entonces, si yo prolongo esta fuerza, ¿está acá? El eje perpendicular sería ese pedacito. ¿Se fija? Entonces, la suma de los torques con respecto a O sería la fuerza, que son 20 newton, por la distancia. Y la distancia sería 0,433 metros. Y eso me da 20 por 0,433, me da 8,66 newton metros. Porque la fuerza está en newton, la distancia en metros. Y ahora tengo que saber si es negativo o positivo con respecto a este punto, ¿ya? Esta fuerza está hacia acá. Entonces, la fuerza va hacia acá. Y el giro sería así. ¿Te fijas? La fuerza va ahí, con el dedo gordo, y el giro estaría así. Y si lo mueve así, es negativo. Acuérdate que si lo mueve hacia allá es negativo, y si lo mueve hacia acá es positivo. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Entendiste? Fuerza por distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. ¿Susan? Es que no vi bien mucho porque como que le di la espalda. Ah, ya. Sí. Ahí Sí. ves. Sí, es que no veía bien el numerito que estaba ahí. Era el 0... 0,433, y de ahí hasta ahí 0,433 metros. Y esto es perpendicular. Entonces, la fuerza es perpendicular a la distancia, entonces 20 por la distancia 0,433. No ocupamos ni el ángulo ni el 0,5. ¿Ya? La fuerza por la distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. Y ahora tenemos que saber esta fuerza, qué torque haría con respecto a O. Entonces, esta es mi fuerza.
Entonces hago así, ¿te fijas? Entonces negativo. Cuando hayas copiado me avisas. Profe, le saqué una fotito para mandársela a mis compañeros. Ah, estupendo, estupendo. Gracias. Y ahora vamos a pasar el famoso teorema de... El caballero tiene un nombre raro. Varignon. Teorema de Varignon. ¿En qué consiste este teorema? Hay que encontrar las componentes de la fuerza actuante, que es una para acá más una para acá. Encontrar las componentes de la fuerza actuante. Entonces, si ocupo la FI, va a ser 20 seno de 60, ¿no es cierto? Y miremos cuánto vale 20 seno 60. 20 por seno de 60 me da 17,32. ¿No? F, Newton. Y Fx me daría 20 coseno de 60, que sería esa componente. Y eso me da 20 por coseno de 60, me da 10. Ahí tengo las componentes. Entonces dice, ahora aplique las componentes. ¿Vea qué componente hace torque? ¿Cuál hace torque? Miras tú qué componente es la que hace torque. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Veo esta componente. ¿Ya? Esta componente yo la puedo bajar aquí porque es paralela y pasa por el punto. Y las fuerzas que pasan por el punto no hacen torque. O sea que esta no haría torque, haría esta componente torque. Esa es la que nos sirve. ¿Por qué? Porque esta componente la bajo y la tengo aquí, perpendicular al punto. ¿Te fijas? Pero esa fuerza dice que actúa sobre este punto. O sea que esta componente está actuando aquí. Entonces digo, la suma de los torques con respecto a O va a ser 20 seno de 60 por la distancia. Y la distancia son 0,5. Voy a borrar ahí. Me quedaría 20 seno de 60 por 0,5. Porque esta componente está aquí y es perpendicular a la distancia. Entonces, aquí me daría, esto me daría ¿cuánto? 20 seno de 60 por 0,5. 20 por seno de 60
por 0.5 me daría 8,66 newton metro. ¿Ya? 8,66. Y ahora tengo que ver, igual actúa negativa. Entonces, si te fijas, es lo mismo, solo que el señor Barrington propuso otro método, si te fijas. Profe, ¿me podría explicar eso de la fuerza que actúa por qué en FI, en FX? Claro, aquí tengo en X. ¿Ya? Esta la puedo, es paralela al punto O, la puedo correr para acá. Y pasa por O, pasa por O. Entonces no entra ese. Esta produce torque. ¿Por qué? Porque esta fuerza yo la corro para acá y ves que es perpendicular al punto O. Pero ¿dónde está actuando esa? Está actuando aquí. Entonces me dan la distancia, 0,5. Entonces va a ser 20 seno de 60 por 0,5. 20 seno de 60 por 0,5 me da 8,66. Negativa o positiva, entonces yo digo igual. Pues. Viene el dedo gordo aquí, gira así, gira así. Por el giro, claro. Negativo. Negativo, ya, súper, ya ahí. Entonces, si te fijas, es el mismo método, o sea, el mismo resultado. ¿Te fijas? Nos dio el mismo resultado. Este encuentro que es más fácil, ¿ya? Porque uno la prolonga, la prolonga, la prolonga, la prolonga hasta el punto O. Y si tiene la distancia perpendicular, al tiro lo saca. Ya. Hay otro método que es cuando nos piden calcular el torque o momentum, nos piden calcular el vector torque, ¿ya? Si pide calcular el vector torque o vector momentum, ¿ya? Entonces, nos deben dar el radio y las componentes, nos deben dar las componentes del radio y las componentes de la fuerza. Componentes. ¿Ya? Y la fuerza, componentes. ¿Ya? Entonces hay un ejemplo aquí. Eje Y en el plano, eje X, una fuerza F que está aplicada ahí. Aquí hay 6 y aquí hay 6. Y aquí hay un radio. ¿Ya? El radio va a tener 6, 6. Y la fuerza nos tienen que dar, entonces las componentes del radio va a ser 6I más 6J. ¿Ya? Ese va a ser el vector radio. Y la fuerza la dan también, las componentes de la fuerza. Me dan una fuerza de 10 newton, o sea, 10I y 4J. 10I y 4J. Entonces, para calcular el momento, esto es R cruz F. Y R cruz F es la determinante. Entonces hacemos I, J, K. R va a ser 6, 6, 0. F va a ser 10, 4, 0. Porque tiene componente X, Y, Z no tiene. X, Y, Z no tiene. Entonces resolvemos más, menos, más. Entonces resolvemos Y, paréntesis, esto por esto, menos esto por esto, 0. Menos J, acuérdate, va más, menos, más, menos, más. Menos J
va a ser igual esto por esto menos esto por esto, 0. Más K, factor D. Hago así y así. Esto por esto, 6 por 4, 24. Menos 10 por 6, 60. Y eso da 24 menos 60, me dio 36. 36 menos 36K. Ese sería el vector torque. Ahora ocupando el famoso Varignon, tendríamos que encontrar este angulito. Ocupando Varignon. Tendríamos que encontrar ese angulito. Y tangente de alfa sería igual a I partido por X. 4 partido por 10 es 0,4. Esto implicaría que alfa vale arco tangente de 0,4. Shift tangente de 0,4 igual 21,8 grados. Ya, ahí encontré el ángulo. Y ahora, según Varignon, tendríamos que encontrar las componentes. Una sería hacia allá y otra hacia arriba. Esta hacia acá se puede poner ahí y pasa por el punto O y esta no entraría. Entraría nada más que esta, que estaría aplicada aquí. Y este vector sería el módulo de F. Y el módulo de F es raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, módulo de F me quedaría raíz de 10 por 10, 100, más 4 por 4, 16, sería raíz de 116. Y eso da raíz de 116 igual 10,77. Aplicando valor. Entonces, esta componente que es la que vale, sería la que está haciendo torque sería esa, que estaría aquí y sería perpendicular al punto. Entonces sería 10,77 seno de 21,8. Y eso sería por seno de 21,8 igual 3,99. Esta sería la fuerza que estaría aplicándose aquí. Ese vector. Profe, ¿Sí? ¿y se queda 3,99 nomás o se puede dejar Newton. 4? Newton. Y ahora esta fuerza está aplicada aquí, sería por 6, ¿no es cierto? Porque esta fuerza que está hacia allá sería positiva, porque la movería así. ¿Cómo la movería esta? Baldeo para allá, baldeo para allá, la movería para acá, positiva. Positiva sería. O negativa. A ver, el dedo para acá. Con respecto al punto, así estaría. Negativa. Sería negativa la fuerza. Entonces me quedaría el torque con respecto a O sería la fuerza menos 3,99 por la distancia. Y estaría aplicada aquí. Esta fuerza, esta componente que va aquí por la distancia. ¿Y qué distancia sería? 6. Porque aquí tengo X6. Es esta, pero está aplicada aquí por 6. Entonces 3,99 por 6 igual
23,99 9 negativo. Newton negativo, Newton metro. Pero tengo un error que todavía no lo cacho, porque me debería dar menos 36 aquí. O sea, yo puedo aplicar Barrington o el otro método que teníamos directo, fuerza por distancia perpendicular, y nos da el mismo valor con el signo, el mismo signo, pero le ponemos el K nomás, si es XY, si la fuerza está en XY en el plano, le ponemos K y ya tenemos el vector. Pero me debería haber dado aquí menos 36, ¿entiendes? Y no sé por qué no me da, voy a tener que ver. ¿Por qué no me da con el Barrington? Copia de todas maneras y trata de ver. Si tenemos un par de fuerzas, ¿ya? Entonces me dan el eje Y, el eje X, me ponen una fuerza aquí F2 hacia allá, y una fuerza F1 para allá. Son paralelas, por eso se llaman par. Esta da en 20 y esta da en 10. ¿Ya? Entonces dice, un par de fuerzas está formado por dos fuerzas de magnitud de 10 newton. 10 newton y 10 newton. Como muestra la figura, calcular la magnitud del momento respecto al origen de cada fuerza y el par de fuerzas. ¿Ya? Sabemos que el momento es fuerza por distancia. ¿Ya? Aquí D es el brazo del momento. Entonces vamos a hacer suma de los momentos respecto a O, que es lo mismo que suma de los torques con respecto a O, igual 0, igual. Entonces tengo F1 hacia allá, que son 10 newton, por la distancia. Acuérdate, la fuerza perpendicular a la distancia son 20. Ya. Positivo o negativo. Hacia allá, negativo, hacia acá, positivo. Entonces, si yo hago así, me la mueve así. Negativo. 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 Y esta hacia acá, para el otro lado, positivo. Más 10 por 10, 100. Este es 10 newton por 10 metros. Y esta 10 newton menos 10 newton por 20. Entonces aquí sería 0 igual. Si esto estuviera en equilibrio, sería menos 200 más 100. Y eso me da menos 100 newton metro. Y es distinto de 0. No está en equilibrio. ¿Mm? Menos 100 me dio, más 100 dice aquí el resultado. Menos 20, menos 200, le puse menos 200 y más 100 son menos 100. Sí, está bien. ¿Ya? Porque yo tomé eso. ¿Ya? Entonces, si yo miro esto así, negativo. Y si yo miro esto así, ahí me está dando signos al contrario, mira. Tengo así, me da así. Como que está entrando. Negativo, está bien. Vengo así, positivo. Está bien. Entonces sería menos 100 newton metro y estas dos fuerzas iguales y paralelas se llama par de fuerzas. Un par de fuerzas. ¿Ya? Aquí hay otra. Sistema de fuerza ahora. Este es par de fuerza. ¿Ya? Y aquí hay otro. Eje Y. Eje X. Aquí hay 3
aquí hay 9, y aquí sale una fuerza así, de F1 de 100 newton. Y aquí hay un ángulo de 53 grados. Y aquí hay una fuerza hacia arriba, F3, que vale 70 newton. Y aquí hay menos 4, dice. Está justo a menos 4 de ahí. Este es el punto O. Aquí hay, dice, menos 2. Y aquí sale una fuerza de aquí hasta allá. F2 de 200 newton. ¿Ya? 3, 9, menos 2, menos 4. Este es un sistema de fuerzas. Ya habíamos hecho la clase pasada uno de un sistema de fuerzas nosotros, donde habían varias fuerzas. Entonces hay que hacer la suma de los momentos de los torques con respecto al punto O. Y trabaja, después lo hago yo en la pizarra y vemos. Tiene 70 newton F3. esa F3, F3 ya. Ese No lo F3. veía bien. 70 newton es F3. Está en el punto menos 4, a menos 4 metros. F2, 200 y está a menos 2 metros. F1, 100 y está a 3 metros de O, el origen. Entonces aquí hay que usar el Barrington. No. Acuérdate que esta tiene una componente X más una componente Y. Y la X hace torque con respecto a O, sí, porque son perpendiculares. Y la Y, que está aplicada aquí, hace torque con respecto a O porque son perpendiculares. Esta hace torque con respecto a esa y esta hace torque con respecto a eso. Son todos 90 grados. Y trabaja. Y se Vamos a pueden encontrar- combinar, y, por Claro, ejemplo, para las distintas fuerzas, y como para la fuerza 1 usar Barrington. No sé, claro, igual puede ser por cualquier método, pero podemos, este sería nuestro radio. ¿Mm? El radio sería ese. Y el radio tendría qué componentes. Tiene 9X, 9Y, 3J y 0K, porque está en el plano. Ese sería el R1, por decir así. El R2. El R2 sería para la fuerza 2. ¿Ya? El radio estaría ahí. ¿Te fijas? Al punto O. Este sería el R2. Este sería el R1. Y el R2 tendríamos 0X menos 2J más 0K. Y el R3, que sería este. Este sería el R3. Tendría menos 4i más 0j más 0k. Ahí tendría los radios. Y como tendría que hacer la matriz, tendría que buscar las componentes de F también. De F1, de F2, de F3. F1, ¿cómo nos quedaría?
F1, ese. F1 sería ¿qué componente? En X tendría F1 coseno de 53. Entonces aquí no le voy a poner los 100, ¿ya? Porque F1 vale 100. 100 coseno de 53. Estaría en el eje en Y. Más 100 seno de 53. Estaría en J y 0K. Porque está en el plano. F2. Este. ¿Qué componentes tiene? Tiene nada más que 200 en eje Y, X. O sea que sería Y. Más 0J más 0K. Porque no tiene J. O J tiene F2. Sí, tiene nada más que 200 en Y en realidad. En X. Hay 200 en X. Y F3 nos quedaría, tiene 0Y. Tienen a ver, F3. F3, ¿cuánto vale? 70. F3 vale 70. 70. Y tienen, en Y tiene. Y en X también tiene 4. ¿70 coseno de 90 grados sería 0? No, coseno de 90 vale 0. 0. 0Y tendría. ¿Cuánta es J? 70 seno de 90 más seno de 90 es 1. No, espérate. 70 coseno de 90 vale 1. Me quedaría 70. Y en Y me quedaría C seno de 90. Seno de 90 vale 1, ¿no es cierto? Tipo. No, seno o coseno. 0, 0. Entonces aquí me quedaría 0J más 0K. Del 3, del F3. ¿Ya? Ahí tengo la F3 y aquí tengo la R. Entonces tendría que tener momentos de la fuerza 1 más momentos de la fuerza 2 más momentos de la fuerza 3. La suma de los momentos con respecto a O es lo mismo que la suma de los torques con respecto a O. Es igual a la sumatoria de los momentos de los torques de la fuerza 1 más torque de la fuerza 2 más torque de la fuerza 3. ¿Ya? Tendría que hacer las 3. Entonces tendría que hacer la matriz de IJK de la fuerza 1. Momento fuerza 1. Quedaría IJK del R1, 9, 3, 0, y de la fuerza 1, 100 coseno de 53. 100 coseno de 53, ¿cuánto es? Coseno de 53 igual por 100 igual. Me daría 60,18. En la fuerza 100 seno de 53. Seno de 53 por 100 me da 79,86. Y 0. Y aquí tendría que ordenarlo más para que se viera. J3. J3. Y aquí sería 0, K. K0, 0. K,
0 y 0. Y tendría que resolver esa matriz. Y ahí tendría el momento 1. Después tendría que hacerlo con R2 y F2. Después tendría que hacerlo con R3 y F3. Y ahí después sumarlo. Y ahí sería el resultado. Eso sería en cuanto al vector torque. ¿Ya? Menos 4. Estoy viendo los R. Si estoy bien en la 0 y 0, está bien. F2, 0, menos 2, 0, está bien. R1, 9, 3, 0, está bien. El F1 son 100, coseno 53, 100 seno, 0. 200 coseno, 0, 0. ¡Ay, 200 seno! Aquí, me equivoqué. 200 seno en F2. ¿Cuál es F2? Ah, pero 200 seno de 90 es 0, pues. Estaba bien. Seno de 90 es 0. Sí. Estaba bien, estaba bien. Aquí el resultado dice 200 seno de 0. En F2. F2 está para abajo. Pero el seno de 90 es 1. Ya. Ah, seno 90 es 1, entonces me queda menos 200 aquí. 200. Ahí quedan 200 entonces. Seno 90 es 1. Ya. Como fácil confundirse un poquito. Porque F2, espérate, F2 está en X. F2 está así. ¿Cuántos grados tengo ahí? 0 grados. Entonces aquí le pusieron 200 seno de 0. Y seno de 0 es 0, ¿po? ¿O no? Seno de 0. Claro, porque el seno es así. Entonces 0 estaba bien. Estaba bien, me equivoqué. Estaba bien. 0. Más 0. Estaba bien. Y después F3. F3 dicen 70 coseno de 90. 70 en el eje X, coseno de 90. Coseno de 90 es... Oh, que estoy tonta. A ver. Coseno de 90 grados. Seno de 90 es 0. ¿Cero? ¿Coseno 90? Sí, coseno de 90. ¿Cero? 0. Pues aquí sería 0. Sí. 0 por 70 sería 0. Después dice 70 seno 90. 70 para F3. Seno de 90 es 1. Serían 70 aquí. Y habría que hacer las 3 matrices. Para R y F de esta, R y F de esta, R y F de esta, y después sumar los resultados. Y ahí tendríamos el vector torque. O si no, ocupar el Barrington. ¿Ya? ¿Qué componente? Esa componente por esta distancia. Esa componente que está aquí por toda esta distancia. Después, esta componente por esta distancia. Después, esta componente por esta distancia. Más fácil así que así. Pero si nos piden el vector torque, tenemos que hacer esto. Y si nos piden calcular el momento, el torque nomás, lo puedo aplicar con Barrington. Barrington. Esta componente que está aquí, que así, por esta distancia perpendicular. Ahí está la fuerza y la distancia perpendicular. Después sería esta componente por esta distancia. Esta componente por esa distancia. Lo haces para la otra semana, ¿ya? Para que veamos los resultados.
Eso nada más.